Dentro de unos momentos estamos iniciando ya nuestro programa especial de gerontológico de los sábados. Y hoy será un programa verdaderamente especial porque tenemos la participación de la Unidad Especial Vanguardia Gerontológica en un importante tema de análisis y reflexión. Ya estaremos con ustedes en unos minutos. Es su perrito de Judith, creo. Es su perrito ahí. No, no, para nada. ¿Quién sabe de dónde es? Ahora, ya veremos, ya veremos. Aquí. Sí. A ver. Ahora sí, buenas tardes. Ya estamos muy cerca del inicio de nuestra importante actividad con la Unidad Vanguardia Gerontológica y que hoy vamos a reflexionar sobre el tema de lo que realmente significa ser una persona mayor y sobre todo lo que significa como grupo social, como grupo etario y sobre todo el concepto actual que realmente tenemos, porque a veces, muchas veces hablamos, escribimos muy bien todo, pero en realidad es como si no estuviera internalizado ese concepto y se manifiesta en diversos tipos de expresiones que son inadecuadas e incluso edadistas. Y por ese motivo es que tenemos que reflexionar y sobre todo por el hecho también de que muchas de las constructos sociales y teorías y posturas que tenemos a nuestro alrededor no nos dice la verdad completa, por el contrario, ¿no? Por el contrario, hay una cierta confusión entre los términos que tenemos que aclarar y yo creo que acá, con el Grupo Vanguardia y también con la participación de las personas que asistan, vamos a poder dilucidar un poquito este tema tan importante. Hoy, bueno, hoy tendremos la participación de la Magíster Judith Ávila Salas, nuestra destacada coordinadora académica de la Unidad Vanguardia Gerontológica y que también es miembro de la Central Informativa a través de la Red Internacional número 1 y pertenece también al grupo de psicología. Ahora vamos a iniciar, vamos a darnos a ver un par de minutos más para a ver si llega también Elda y podamos ya, para que las personas vayan escuchando también, ¿no? De lo que estábamos hablando el día de hoy. Antes, hoy día les voy a tomar voy a mostrar, por ejemplo, hoy, no, esto ocurrió el día de ayer. Me encontré con una publicación, Judith, impresionante, impresionante, realizada por una médico geriatra, ¿no? Una doctora. ¿Y qué cosa decía ahí? Aparecía la imagen de un señor adulto mayor que se queja que no lo llevan al geriatra. Es decir, mira lo que dice, ¿por qué no me han llevado a consulta con mi geriatra si yo tengo más de 65 años? O sea, ¿se imaginan esta infantilización terrible, no? Judith, ¿qué opinas? Sí, fíjate, Luigi, que vi los comentarios que hiciste y la verdad es que me parece, como bien dices, una infantilización.
La Claro, verdad es que una persona, obviamente no todas, no podemos generalizar, pero claro. una persona de 65 años, en mi experiencia, Ujú, que llevo alrededor de 14 años trabajando con adultos mayores, a los ujú. 65 años todavía es una persona independiente. Totalmente. Pudiera ser, pudiera ser que necesite compañía, Claro, pero solo pero compañía. Es decir, tengo una cita médica, necesito que me acompañen, más no, ¿por qué no me han llevado? Como si fuera un niño, ¿no? exactamente, claro. Como si Esa es fuera la alguien que imagen, claro. Esa es la imagen que están dando en esta publicidad de los servicios de la doctora en ciernes. Bueno, no voy a decir su nombre, obviamente, pero estos hechos ocurren constantemente, ¿no? Y lo pueden ver las personas en las redes sociales. Pues bien, a ver, voy a dar inicio entonces al conversatorio del día de hoy y justamente con algunos apuntes que ya había realizado desde la unidad vanguardia gerontológica. Vamos a empezar justamente con este tema, las personas mayores, ¿no? Hoy las personas se considera, o sea, las personas mayores son a partir de 60 años, pero anteriormente se les decía ciudadanos de la tercera edad, se les decía ancianos, e incluso coloquialmente viejos, hasta ahora le dicen, ¿no? Sí, Mami, pero lo ahí está tu correcto, almuerzo. es decir, personas mayores. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de lo mismo a cuando decíamos anciano. Eso es una buena, una manera de reflexionar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando las personas se le llamaba ancianos en otra época, eran diferentes también las personas mayores. Es decir, no es solo un cambio de denominación, posiblemente se cambiaron los nombres, ahora digo anciano, después digo tercera edad, entonces no es un simple cambio de denominaciones. Esto acompaña un desarrollo, ¿no? Un crecimiento como grupo etario dentro de la sociedad. Entonces, este crecimiento está haciendo que las personas mayores de hoy se vuelvan cada vez más contemporáneos, ¿no? Más pertenecientes a esta sociedad, a este mundo también. O sea, están más incluidos, por decirlo así, ¿no? Y esta es la gran diferencia. Y por eso es que aquellos que dicen que decir persona mayor, anciano o ciudadano de la Ahí tercera está tu edad almuerzo. es lo mismo, es falso, no es lo mismo. Porque ahora estamos en otra época de la historia. O sea, ha habido un desarrollo y por lo tanto es válido, ¿no? Y correcto que las cosas hayan cambiado y los términos hayan cambiado. Entonces, por ahí empecemos. Ahora, se puede hablar hoy día, cuando hablamos de personas mayores, el gran problema de plantearse esto es, uno le puede preguntar a varias personas, ¿no? Y seguramente muchas personas van a tener imágenes distintas, según de repente la actividad que tienen, de repente el trabajo que tienen, los prejuicios que cargan, ¿no es cierto? La cultura que ellos tienen, o la falta de cultura en todo caso, va a determinar que las personas cuando le digan, ¿cómo ves tú a una persona mayor? ¿Qué es una persona mayor para ti? Van a decir diferentes conceptos, no van a decir lo mismo, ¿no? Que una persona que ya tiene pero ya estamos viendo este tema de la formación también de las personas y nos damos cuenta que muchos errores no son cometidos únicamente por personas sin capacitación, sin profesión, sin experiencia, no. Estamos hablando de errores cometidos por profesionales
de la salud que suelen estar siempre cerca a las personas mayores y que deberían tener una experiencia mucho más clara, ¿no? Y sin embargo, encontramos una serie de manifestaciones totalmente erradas de parte de ellos. Entonces, cuando estoy seguro que hay muchas personas, cuando tú le dices una persona mayor, que para ellas no va a ser una persona mayor, sino un viejo, un anciano o algo por el estilo, entonces, ellos qué cosa van a llevar en ese momento a su mente, ¿cuál va a ser la imagen que aparecerán? Seguramente van a ver una persona con bastón, a un encorvadito, a un señor muy gordito, a la señora con un moño y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver justamente con el bagaje de cultura que tenemos, o de falta de cultura, en todo caso, de lo que se llama la visión gerontológica. La gerontología, si bien es una ciencia, una disciplina para lo cual existen los profesionales de la gerontología, pero también es una cultura, y existe una cultura gerontológica a la cual todas las personas podemos acceder y debemos acceder. Es necesario. Y por lo tanto, los conceptos deben estar bastante claros para nosotros. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que realmente vemos, ¿no? Ahora, otras personas te van a dar una respuesta y te van a decir, bueno, la persona mayor es el que ha llegado a la vejez, te van a decir. Es el que ha llegado a la vejez o a la adultez mayor, como lo quieran decir, pero en la adultez mayor o la vejez, ¿ya? Entonces, sin embargo, ni siquiera el término, el concepto de vejez está debidamente establecido, porque si nosotros entramos a buscar un poco de literatura por ahí de diversas, digamos, definiciones, nos vamos a encontrar con que hay más de una definición relacionada con la vejez, ¿no? Entonces, esto, ¿y esto por qué es? Porque los constructos sociales que se han elaborado, seguramente con la buena intención, ¿no? Para las políticas públicas, han puesto como que en los 60 años se inicia el proceso de vejez. Y sabemos que eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque la vejez es heterogénea, es diversa. El proceso de envejecimiento es heterogéneo y diverso, y por lo tanto no se puede establecer inicio en ninguna etapa de la vida. En ninguna etapa de la vida, salvo que digas pues de la fecha, si estás hablando de nacimiento, ¿no? Lo único que exacto que puedes decir es cuando has nacido, pero lo demás, que cuando empezó tu vejez, o cuando empezó tu adultez, o cuando empezó tu juventud, exactamente no lo vas a saber, ¿no? Entonces, esto de los 60 años, ya sabemos nosotros que por una simple cuestión de lógica, la heterogeneidad de la adultez mayor y el proceso de envejecimiento, como un proceso lógico, anula toda posibilidad de determinar el inicio exacto de cualquier etapa de la vida. No hay un inicio exacto. Como ya se está estableciendo, la llamada vejez más tiene que ver con la edad biológica que con la cronológica. Me encantó. Sí, he visto últimamente algunos artículos muy interesantes, muy avanzados, y que son bastante claros. Dicen, la vejez más tiene que ver con la edad biológica que la cronológica. ¿Por qué razón? Porque sabemos que todos envejecemos a un ritmo diferente. ¿Se dan cuenta? Envejecemos diferente y a un ritmo diferente, a unos más rápido que otros, y por lo tanto, no tiene mucho sentido esto de establecer un inicio colectivo, ¿no? Entonces, antes de todo, además hay que recordar algo. Antes que existieran todas nuestras teorías sociales, todas nuestras
constructos que hemos creado desde la desde las ciencias sociales en general, ya existía el envejecimiento. Acuérdense de eso. El envejecimiento existe desde antes que el ser humano estableciera todos esos parámetros, todas esas teorías y todo eso. Entonces, el envejecimiento en sí es un fenómeno biológico. Obviamente, ese sonido, ya, entonces, ya. Entonces, como decimos, esencialmente el envejecimiento es un fenómeno biológico, pero dada la magnitud, la complejidad de la estructura social humana, de su desarrollo, se han generado lo que se llamarían otras dimensiones del envejecimiento, ¿no es cierto? Dimensiones sociales, psicológicas, espirituales, de todo tipo, pero en realidad todo empezó por el bio, ¿no? Y de ahí tenemos que comprender. Bio, psicosocial. Vamos así, en ese orden. Entonces, entendiendo esto, a pesar de que hoy se habla mucho de la diversidad, de la heterogeneidad y todo, y que se dicen incluso términos como vejeces, a pesar de ello, se continúa generalizando indebidamente, ¿no? Y algunas personas tienen todavía en su mente al antiguo anciano, ¿no? Tienen todavía al anciano que era lo que ellos proyectaban en su mente, ¿no? Y que generalmente se veía como una persona de 80 años aproximadamente. Entonces, eso para algunas personas todavía sigue. Y eso lo podemos darnos cuenta fácilmente cuando entramos a las redes sociales y vamos a ver muchísimas publicaciones totalmente desencaminadas, ¿no? Entonces, antes de todas las construcciones sociales existía, como digo, el fenómeno biológico. Entonces, también se habla hoy de que dicen, no importa los términos con que se diga, porque yo sé trabajar muy bien y voy a hacer bien las cosas, ¿no? Y después dicen, yo hago bien las cosas y a los términos antiguos solamente hay que ponerle pues otro significado. Entonces, ¿qué cosa está proponiendo? Resignificar los términos para la persona que no está acostumbrada a decir personas mayores, ¿no? Y para que siga diciendo viejos, ancianos o lo que quiera decir, porque solamente tenemos que volverlo a significar, darle un nuevo significado. ¿Te das cuenta? Qué fácil, ¿no? Qué maravilloso. Yo tengo una costumbre, supongamos que yo tengo una costumbre de decir a las personas como yo quiero, y sin embargo voy a proponer que mejor hay que darle otro significado a esta palabra, ¿no? Porque esta palabra me parece que está bonita. Entonces, comencemos a pensar. Cuando tenemos en mente lo que es una persona mayor, bueno, vamos a hacer un análisis muy breve. Cuando decimos persona mayor, nos estamos refiriendo desde el punto de vista del constructo social a una persona que tiene más de 60 años, ¿correcto? Pero ahora no hay límite para lo que es la persona mayor, es decir, 70, 80, 90, 100 años o más, todos son personas mayores. Entonces, la heterogeneidad y la diversidad en este grupo social es tan inmenso y tan diverso que es absolutamente imposible generalizar. No es nada razonable. Y sin embargo, los profesionales, personas que deberían dar el ejemplo, siguen hoy día con sus generalizaciones indebidas. Por ejemplo, vamos a escribir un artículo para
vamos a crear celulares para personas mayores. No digas celulares para personas mayores, porque personas mayores es un grupo tan diverso, tan diferente, que te van a decir, yo no necesito ningún celular con teclas grandes porque yo veo bien y puedo trabajar muy bien mi celular. ¿Te das cuenta? Entonces, hablemos claro. Si queremos dar un servicio o algo que está determinado a algunas personas mayores, digámoslo claro. Esto es para las personas mayores que tienen problemas visuales, ¿no? Problemas visuales, tienen una serie de problemas de atención, de repente son personas que tienen algún déficit de atención, etc. Ya, por lo que fuere. Pero tienes que tú fundamentar por qué tú estás generalizando ahí a ofrecer algo que tal vez las personas mayores no necesiten. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas de 61 años, por ejemplo, ¿no? De 71 años, de 61 años, o sea, diferentes edades. Entonces, no tienes tú, o sea, no puedes tú generalizar en ningún sentido de la palabra. Y entonces, cuando deberíamos nosotros ser, lo que se dice, es ser muy específicos en la información. Todo tiene que ser bien específico, bien claro. ¿Hacia dónde va dirigido esto? Y otra cosa que encontramos y que la verdad que ya me indignó, porque ya esto es demasiado tiempo. Mira cuántos años estamos trabajando en el tema gerontológico, cuántas personas que están aquí, que yo las conozco, y que seguramente van a ser testimonios de eso, van a comprender que hasta ahora siguen diciendo semejante cosa. Entonces, por ejemplo, encontramos publicaciones de instituciones, ojo, escuchen bien, instituciones, donde trabajan muchos profesionales. ¿Y qué cosa dice? ¿Cuál es el mensaje que dan? ¿No? Dicen, hay que, señores, da un mensaje dirigido a los familiares de las personas mayores. No a las personas mayores, sino a los familiares. Tengan cuidado con sus adultos mayores, que no sé qué. Dios mío, digo, ¿hasta qué punto todavía nos falta tanto? O sea, cuando tú tienes que tener el respeto, ¿dónde está el cacareado respeto que tanto hablan, que el respeto a las personas mayores? ¿Dónde está el respeto? El respeto es dirigirse a ellos como ciudadanos autovalentes, porque más del 70% de la población adulta mayor es autovalente. En algunos países estará por 80%, en otros será un poco menos, pero las cifras nos muestran esto. Entonces, ¿por qué esta falta de respeto? A decir el nombre, decirles a los familiares, ¿no? Que cuiden a sus adultos mayores. A mí que me digan esto, yo que voy a cumplir 61 años, me parecería una falta de respeto impresionante hacia mi persona, como seguramente muchas personas mayores que no solamente son de 61, sino de 71 y hasta de 81 por último, porque hay personas de 81 que están pero como cañón, como se dice. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a tolerar esta falta de respeto? O sea, nos ningunean, ¿no? Entonces, esto está ocurriendo hasta ahora, lamentablemente sigue ocurriendo, y entonces lo que hay que determinar en todo caso qué es lo que deberíamos, creo que deberíamos reforzar el tema de la comunicación gerontológica. ¿Sabe por qué ocurren estas cosas? Porque no le estamos dando importancia al tema. No le damos importancia al tema. Si nosotros tomáramos en serio la necesidad de una buena comunicación gerontológica, trabajar bastante el tema de la terminología, la manera de hablar,
todo eso, los conceptos, hay que volver a revisar los conceptos, reconceptualizar. Entonces, vamos a seguir con lo mismo. Entonces, tenemos que hacer este cambio ya y decirles a estas personas, ay no, que la comunicación, eso es un tema secundario, que ya está incluido dentro del paquete gerontológico, ¿no? Algo así. Pero como no le damos esa importancia prioritaria que tiene que realizarse hoy, ¿por qué? Porque hoy en día todos los gerontólogos, los médicos geriatras y los pacientes de los médicos geriatras y las personas que requieren servicios también de parte de los gerontólogos, están todos en las redes sociales ahora. Entonces, si hay muchísimas personas en las redes sociales, tenemos que tener tenemos que hilar fino, tenemos que trabajar bien. Entonces, por lo tanto, necesitamos estar formados en una capacitación de comunicación gerontológica, bien hecha, bien realizada. Y tenemos que insistir constantemente con eso. Bueno, por ahora voy a decir esto nomás. Le doy el paso a Judith, que es la que llegó segunda. Gracias, Luigi. Buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Yo creo, Luigi, que el tema es sumamente importante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de personas mayores? Dicen aquí en México que hablamos dependiendo de cómo nos va en la feria. Y yo creo que sí. Cuando hablamos de personas mayores, hablamos de acuerdo al conocimiento que tenemos de ellos, que generalmente es nulo. Porque los únicos que verdaderamente se conocen, cómo viven, cómo sienten, cómo piensan, incluso cómo funcionan, son los mismos adultos mayores. Ellos se van conociendo. Decías tú, estoy por cumplir 61 años y para mí es una falta de respeto que me traten de esa forma. Efectivamente, porque tú te conoces y sabes de tus capacidades físicas, mentales, sociales. Entonces, yo creo, Luigi, que es una falta de desconocimiento lo que sucede con muchas personas cuando hablan de personas mayores. No tenemos ni la educación, ni la cultura, ni la información adecuada cuando referimos a ellos y por eso es que tendemos a expresarnos como nos expresamos. Si bien es cierto, como tú dijiste, la comunicación es sumamente importante, el sabernos comunicar, el saber definir cada palabra, el tener conceptos adecuados, fundamentados. También es cierto que lo que tenemos que trabajar profundamente como gerontólogos es cambiar los estereotipos, cambiar el pensamiento, cambiar las creencias que tenemos las demás personas sobre las personas mayores. No podemos, como bien dices, generalizar porque traemos un mal concepto o un estereotipo equivocado de una persona mayor. Hace muchos años que las personas mayores dejaron de ser dependientes, dejaron de ser incapaces de muchas cosas. Yo tengo, te decía hace un rato, 14 años de trabajar con adultos mayores y en esos 14 años yo he visto una gran diferencia. Hoy en día, como bien dijiste, hay personas de más de 80 años, hasta de 90 años, que van y vienen independientemente, que hacen sus cosas, que deciden todavía sobre ellos y que no tienen por qué cambiar y que no tenemos por qué infantilizarlos, que no tenemos por qué ignorarlos e invisibilizarlos, que este es un gran problema que se da actualmente con los adultos mayores. Los invisibilizamos. Eso de dirigirnos a los familiares en vez de ellos es la más clara evidencia de que como si no existieran o como si no pudieran. Y eso es lo que tenemos verdaderamente que cambiar como gerontólogos, cambiar esos criterios, cambiar esos conceptos, porque no debemos de tratarlos de la misma manera a todos. Si bien es cierto que legalmente la persona mayor comienza
a los 60 años, Sí. también es cierto que cada uno es diferente y ahí hay que empezar. Somos personas individuales, somos individuos con derechos, obligaciones y necesidades. Y cada uno tiene necesidades diferentes que como gerontólogos debemos de identificar. Justamente ahí está nuestro papel, en identificar las necesidades de cada una de las personas mayores que nos rodean, con las que tratamos, a las que queremos ver, para poderlas tratar de manera diferente, para no poderlas generalizar. Y yo creo, Luigi, que estas ideas de pronto, como decías, de sacar celulares, cosas para adultos mayores como si ninguno supiera, la verdad es que son más cuestión de mercadotecnia y de moda que Pues. un verdadero estudio sobre lo que ellos necesitan. Porque la realidad, como dijiste, hay entre un 70 y un 80% de las personas mayores que son autosuficientes, autovalentes, independientes. Y muchos en México, 6 de cada 10 hogares de personas mayores, ellos viven solos. Y si viven solos es porque pueden todavía hacer muchas cosas. Entonces, ¿te imaginas la cantidad de adultos mayores que todavía se valen por sí mismos? Que como te decía hace rato, probablemente necesiten compañía, más no que los estén cuidando. Es muy diferente. Pero tenemos que empezar por cambiar esos criterios, por cambiar esas creencias que el adulto mayor es dependiente, es enfermo, es necesitado. No, no todos. ¿Existen muchos? Sí, pero no son todos. Y hay que empezar por cambiar esos criterios. Nuestro trabajo como gerontólogos es identificar las necesidades de cada una de las personas mayores con las que estamos trabajando para poder tratarlos con dignidad, con respeto e individualismo. Y asimismo, como decías tú, comunicarle a los demás y tratar de hacerles ver a los demás que los adultos mayores no son uno solo, que la vejez no son muchas, es un proceso. El envejecimiento es un proceso que se da de diferente forma de acuerdo a la vida del individuo, a la calidad de vida, a la forma en que lo haya hecho, es como se da el envejecimiento. Yo actualmente trabajo con una persona de 90 años que de verdad que cuenta con todas sus capacidades físicas, cognitivas, sociales, que muchos jóvenes ya quisieran de verdad. Y entonces no la podemos tratar diferente, no la podemos tratar como especial, no la podemos ni siquiera cuidado y le digamos de alguna forma que no le gusta, porque se defiende, porque nos dice que ella puede, porque nos demuestra que le gusta. Entonces, no podemos generalizar y debemos a toda costa cambiar esos criterios antiguos que tenemos de lo que es una persona mayor. Yo creo que para hablar de personas mayores tenemos que empezar por pensar que hablamos de individuos, que hablamos de seres humanos con cada una de sus características diferentes y que hablamos de personas que tienen derechos, que tienen obligaciones y que merecen un respeto. Que ese respeto hay que dárselos desde tratarlos como ellos se merecen como personas individuales. Entonces, yo creo que pensar o definir en qué hablamos de qué hablamos cuando hablamos de personas mayores, hablamos de un sinnúmero de características y que hoy en día cada vez van siendo más, porque hablamos de personas dinámicas, hablamos de personas alegres, hablamos de personas independientes, hablamos de personas algunas con enfermedades, hablamos de personas algunas con limitantes, pero que en su gran mayoría no lo son. Entonces tenemos que ver de qué hablamos, tenemos que pensar y hacer conciencia de qué hablamos cuando nos referimos a ellos, porque no podemos generalizarlos ni meternos en el mismo saquito a todos donde decimos que no pueden, que no saben, que no quieren, que no deben. No, pueden, quieren, deben, saben
y desean muchas cosas todavía. ¿Y quién mejor que ellos para poder decirnos qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren y qué es lo que les gustaría que hiciéramos con ellos? A mí me gustaría mucho que ellos de verdad levantaran su voz y dijeran, oigan, no me traten así, como dijiste tú. Yo tengo 61 años y se me hace una falta de respeto. Eso es lo que todos los adultos mayores deberían de decir cuando los tratamos de infantilizar, de invisibilizar, de hacer menos. Levantar la voz y decir, oiga, no, yo todavía decido, yo todavía puedo, yo todavía quiero. Entonces, como gerontólogos tenemos una gran labor y debemos, como dice Luigi, seguirnos preparando, seguir insistiendo, seguir cambiando nuestra forma de pensar, empezando por nosotros, porque muchas veces somos nosotros mismos quienes cometemos esos errores. Entonces, seamos nosotros ese punto de cambio para que los demás también lo puedan hacer. Si nosotros como gerontólogos no defendemos a los adultos mayores, pues ¿quién más los va a defender? ¿No? Si nosotros somos los que sabemos cuáles son sus necesidades y sus procesos de envejecimiento. De mi parte sería todo, Luigi. Muchas gracias. Adelante, ¿cómo estás, Elda? Hola, ¿cómo estás? Hola, Elda, ¿qué tal? Ahora le toca a ti. Bien, dicen, ¿de qué hablamos cuando hablamos de personas mayores, verdad? Claro, esa es la reflexión. Esa es la reflexión de hoy día. Claro. Bueno, yo podría decir, como profesionales de la gerontología, que es mediante precisamente la gerontología donde nosotros vamos a lograr comprender mejor esa etapa, donde nosotros vamos a lograr comprender mejor ese proceso de envejecimiento y donde nosotros vamos a lograr comprender mejor a la persona mayor, ¿no? Y mucho más si nosotros ya estamos dentro de esa etapa, como es mi caso, como es tu caso, ¿no? Y por los demás también que están viniendo detrás de nosotros. Entonces, por eso que nosotros como tales, ¿no? Conocedores del tema, debemos ser los que ofrezcamos una mejor alternativa, una mejor perspectiva, ¿no? Y un mayor entendimiento sobre este proceso de envejecimiento para indicar, para informar a las personas mayores y a los jóvenes también que están viniendo detrás, que este es un proceso normal, que este es un proceso al que no hay que tenerle miedo. Si es posible poder prepararse, sí, es posible que nos podamos preparar, ¿no? El adulto mayor de ahora ya es un adulto mayor que no está invisibilizado, o al menos no de repente no al 100%, hay parte que sí, pero hay otra parte en que las personas ya están ilustrándose más, tratando de completar la educación que dejaron a medias, ¿no? Están mucho más empoderadas, siguen manteniendo su rol social, siguen manteniendo ese rol familiar, ¿no? En conclusión, mantienen su autonomía porque toman sus propias decisiones, porque mantienen el autocontrol de sus vidas, deciden qué hacer y qué no hacer con responsabilidad, con compromiso, ¿no? Y asumiendo con esa misma responsabilidad las consecuencias de repente de alguna decisión que no lo hayan tomado digamos, no, de un error que hayan cometido, ¿verdad? Porque ellos son autónomos de lo que desean y de lo que quieren hacer. De igual manera también vemos a las personas mayores el día de hoy, como personas independientes, ¿no? Tanto física, tanto mentalmente, porque se van preparando, porque estas personas ya son autosuficientes, porque prevalece para ellos de repente el compromiso de autocuidarse, ¿no? Y mucho más ahora con las difusiones que nosotros estamos haciendo mediante la central informativa y mediante otros medios, aunque muchas veces la comunicación no está llegando de una manera correcta, como dices tú, porque tenemos el problema del lenguaje también, ¿no? Entonces nosotros también, tanto las instituciones públicas, privadas, que tienen el manejo de este grupo etario, nosotros los profesionales de la salud y también otros profesionales que están en el entorno de las personas mayores, también debemos revisar nuestro lenguaje. Debemos de analizar nuestro lenguaje. ¿Estamos realmente hablando correctamente las palabras idóneas para poder llegar a ellos? Nuestra comunicación está siendo fluida, está siendo clara, está siendo precisa para poder lograr ese entendimiento de ellos y para que al llegar a ellos
ellos también a su manera puedan comunicar a otros, ¿no? Y puedan ir cada día tomando conocimiento de lo que está pasando sobre su proceso de envejecimiento, lo que está pasando sobre su etapa de vejez, o lo que podría venir de repente si es que no toman las previsiones en todo caso. Por ejemplo, ¿no? Como decía acá mi colega Judy, tú también, ¿no? Yo ya soy una persona mayor. Yo ya, digamos, tengo otros ideales ya para mi etapa de vejez. Ya me estoy preparando mejor, ¿no? Gracias a este conocimiento que he adquirido y que sigo adquiriendo, porque no me canso de decir que cada día aprendo. No podemos decir que sabemos todo. Cada día aprendemos y también cada día enseñamos. A veces somos maestros y a veces somos alumnos. Entonces hay que ir siempre con ese aprendizaje constante, ¿no? Siempre hasta después de muerto, creo que nos morimos ignorando muchas cosas. No podemos decir que conocemos todo, ¿no? Entonces yo como adulta mayor, por ejemplo, ¿no? Yo ya veo un envejecimiento diferente al que es de mi mamá. Y a pesar que mi mamá, mira, yo tengo mi mamá que tiene 90 años, a la cual tengo el privilegio de cuidarla, ¿no? Y veo que es una persona, ella es semidependiente porque tiene problemas de artrosis en las rodillas, entonces la trasladamos en la silla de ruedas. Pero cuando puede se para, trata de bailar a veces allí, no deja esa picardía, no deja esa alegría. Gracias también al conocimiento adquirido por mí, entonces es lo que yo trato de emplear en ella. Y así mismo también veo, por ejemplo, cuando tengo consultas de manera privada, ¿no? Entonces también hago uso de ese conocimiento para los que vienen hacia mí. No quiero decir pacientes, a las personas mayores que vienen a buscar mi consulta, ¿no? Porque no hay que pacientar, decía la maestra Mercedes, ¿no? Entonces, de todas maneras, ¿qué te digo? Es esa alegría, ese vigor que tiene mi mamá, a mí también me llena de mucha energía, de mucha satisfacción, de mucho optimismo. Y yo también pienso que si llego a la edad que ella tiene 90 años, quiero llegar también así, con la misma energía, con esa misma intelectualidad que ella tiene para poder conversarte, para poder, por ejemplo, si te ve triste, ella se da cuenta si estás triste, ella se da cuenta hasta si estás molesta. ¿Por qué estás molesta? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿No? Entonces, ella es una persona, por ejemplo, muy paciente. Toda la vida ha sido ya paciente, ¿no? Una persona muy mamá gallina, ¿no? Y hasta ahora, sigue siendo, ¿no? Y yo he aprendido eso de ella. Yo también soy igual. Protectora, es protectora entonces. Sí, pero no sobreprotectora, porque te aconseja y no sabe. pues protectora, pero no sobre. Claro. De igual manera también, entonces nosotros ya somos el otro tipo de envejecimiento, de envejecientes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mis nietos me dicen, abuelita, hay que jugar, pues me pongo a jugar con ellos. Tengo todavía esa energía de hacerlo, ¿no? O enséñame esto, ¿no? O ayúdame en esto. Entonces, siento todavía que hay esa necesidad que tienen de mí, a pesar que ellos ya están grandes, ¿ah? A pesar que ellos ya están grandes, pero igual. Entonces, tengo momentos de compartir con ellos, con mis diferentes nietos, con sus diferentes formas de ser, ¿no? Porque la heterogeneidad está en todas las edades. Así es, claro que sí. Entonces, bien, yendo nuevamente al caso, entonces somos nosotros ese tipo de generación ya. Si bien es cierto, venimos también de esa generación en donde las mujeres éramos más vistas para el hogar, más vistas para atención al marido, para la procreación, o para ser de repente la compañera ideal. También ya en el camino, ¿no? Hemos ido ya teniendo otra visión, hemos ido teniendo otra mirada, ¿no? Y hemos tratado ya de salir adelante, de estudiar, de tener mayor conocimiento y de ir ya mejorando, pensando ya en mi envejecimiento, pensando ya en cómo quiero llegar a mi vejez. Ya no como los que ahora tienen los 80, 90, que de repente no tuvieron esa posibilidad, pero aún así, cuando nosotros llegamos a ellos por medio de las charlas, por medio de las conferencias, de los conversatorios, ellos lo captan tan bien que empiezan a emplear eso en sus vidas. Y eso para mí, por ejemplo, me da gran satisfacción.
Y uno de los entes que hace posible esto es la central informativa. Eso para mí me llena de mucha satisfacción, ¿verdad? Y por lo tanto, gustosa, feliz de pertenecer aquí a la central, de estar con este entorno hermoso de mis colegas gerontólogas, de los compañeros psicólogos, enfermeros, técnicos de enfermería, asistentes gerontológicas. Tú, el principal acá, como el director, el comunicador, esto lógico. Y las personas mayores también que están asistiendo y que cada día también se están educando, están aprendiendo y ya van formando esa parte de las personas mayores que ya se están educando, que están ya también aprendiendo a difundir y sobre todo están aprendiendo a poner en práctica ellos mismos ahora en su etapa de vejez. Le doy pase a quien ahora, Luigi, no sé. No, hasta que venga Luz, vamos a seguir la rueda nomás, ya, porque... Bueno, sí, de todas maneras... Entonces, ahorita yo voy a continuar y de ahí hasta que esperemos que pueda llegar a tiempo Luz. Bueno, sí, pues, bueno, vamos, en una oportunidad, cuando estuvimos trabajando también con el grupo Vanguardia y también con la red número 2, les pasé, me acuerdo, algunas frases, me acuerdo, les puse un cartelito donde decía, por ejemplo, ¿por qué las personas mayores se caen? Mira, número 1, primer cartelito dice, ¿por qué las personas mayores se caen? Cartelito número 2, ¿por qué algunas personas mayores se caen? 3, ¿por qué muchas personas mayores se caen? Entonces le digo, ¿cuál es correcto? ¿Hay 2 correctos? ¿Hay 1 correcto? ¿Todos son incorrectos o todos son correctos? La mayoría, vi la satisfacción de que realmente me pareció que estaban bien. O sea, la mayoría dijo que ¿por qué algunas personas mayores se caen? ¿Y sabes por qué te cuento esta frasecita? Porque justamente había un programa manejado por un doctor, ¿no? Y el título de su charla o de los temas que iban a tratar decía, ¿por qué las personas mayores se caen? Entonces yo digo, si bien es cierto, ellos podrían decir que es correcto porque está diciendo que, bueno, ¿qué pasa cuando las personas mayores se caen? Pero el asunto acá es que las personas mayores se caen o es que algunas personas, pues ahí había que hacer la distinción. Por eso parece mentira. Yo te pregunto, y ¿sabes por qué? Aparentemente capcioso, pero yo creo que esta es una forma también de orientar el uso del lenguaje y la comunicación de manera adecuada. Porque si yo digo, ¿por qué las personas mayores se caen? Me parece que estoy... No estoy bien. Ya, me doy cuenta que no. Pregunto por qué las personas mayores, o sea, estoy hablando del total de personas mayores. Claro, yo tengo que haber dicho por qué algunas personas se caen. Eso es lo que debía decir. ¿Por qué ocurre que algunas personas mayores se caen? Ahora vamos a seguir profundizando, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, las personas, es que las personas mayores se caen, pero ¿por qué se caen? O sea, porque algunos van a decir, bueno, es normal que se caigan porque ya sus articulaciones ya están complicadas por la edad y por eso de repente ya se cae, o por la fragilidad, en fin, ¿no? Una serie de temas. Pero acá el tema es verdaderamente... acá hay algo que siempre hay una trampita por ahí en estas frases, ¿ah? En estas frases muchas veces hay trampita. Y por eso es que yo voy a decir, ¿por qué la persona mayor se cae? Uno podría decir que una de las razones es como la que cualquier persona se puede caer. Por ejemplo, yo me tropiezo con algo, estoy caminando distraído y pataplum, me voy para adelante, ¿no? Me tropiezo y me caigo, pues. ¿Ya? Entonces, las caídas
no tienen que ser necesariamente por el tema de la vejez, sino pueden ser por cualquier situación en la cual la persona no se ha fijado, porque lamentablemente las veredas a veces no son peligrosas solamente para los adultos mayores, sino para todos, ¿no? Porque a veces tienen están malogradas, tienen bachecitos, y la persona que va caminando todo distraído, nunca se cae. Se caen los niños, se caen los jóvenes, se caen las personas adultas. Entonces la idea es un poquito quitar ese estigma, ¿no? De que la persona mayor tiene que ser necesariamente alguien que se cae. ¿Te das cuenta? Eso es el tema. Y porque entonces, esto es solamente un pequeño ejemplo de todo lo que implica la estigmatización de la persona mayor. Y el tema, por ejemplo, de la vulnerabilidad. ¿Qué tema tan importante, no? Viene, acá en el Perú, tenemos un ministerio que se llama Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no es cierto? ¿Hay una buena intención? Vamos a decir que sí, que hay una buena intención. El ministerio cree necesario darle protección especial a las personas mayores. Bueno, ellos han hecho un estudio aproximado que a partir de los 60 años podrían haber problemas, entonces hay que darles una protección. Igualmente para los niños, igualmente para las mujeres que de repente maltratadas, tantos casos que hay, ¿no? Entonces le llaman poblaciones vulnerables. Esa es la parte que podríamos decir bien intencionada, porque la voy a poner entre comillas también, ¿eh? Bien intencionada, ¿no? De por qué le ponemos personas vulnerables. ¿Por qué? Porque supuestamente hay una intención ante todo protectora, ¿no? O sea, protectora, y que en muchos casos es sobreprotectora también. Pero bueno, vamos a la parte de la vulnerabilidad. El problema con la vulnerabilidad es que también genera un estigma, ¿no? O sea, te pone es como, me parece que se crea también un estigma, o sea, como que ya es como una chapita que tienes tú, ya tú eres una persona vulnerable. O sea, cumpliste 60 años y te volviste automáticamente, no sé qué pasó, un acto de magia hizo así y te convirtió en vulnerable. Entonces, todo esto que estamos revisando ahorita, que habla de vulnerabilidad, que las personas se caen, aparentemente, bueno, uno puede decir que son cosas razonables, que sí se dan, que son cosas reales, todo lo que tú quieras, pero la manera como tú comienzas a abordar el tema, ¿no es cierto? Cómo lo analizas, cómo lo enfocas, cómo lo comunicas, ahí está el punto. Ahí está el punto, claro. O sea, no es que estemos hablando de cosas irreales ni falsas. Sí existe la vulnerabilidad, sí existe la vulnerabilidad en determinadas circunstancias, pero bien definidas, ¿ah? Ojo, bien definidas. Por problemas de salud, que esta persona está muy vulnerable. Esta persona es vulnerable, ¿por qué? Porque de repente no tiene una red social de apoyo y es muy pobre, no tiene una pensión. Entonces, hay una vulnerabilidad de tipo social y de tipo físico y de salud, ¿correcto? Pero como yo te digo, acá las buenas intenciones no bastan. O sea, es decir, tú tienes que entender que estás tratando ante todo como persona. Primero que todo, persona. Si hay una cosa que se puede decir de las personas mayores, es que son ante todo personas. Y por ahí tenemos que comenzar. Ese es el punto de partida de todo. Todos somos personas. Aparte de esto, son ciudadanos con derechos. Claro, claro, pero el punto básico, claro, el punto básico de inicio, persona. Ahora, la persona tiene que tener derechos, obviamente. Derechos y también tendrá sus responsabilidades, así como también tiene sus deberes. Claro, sus deberes. Pero el problema es que algunas personas que yo he tenido la oportunidad de poder conversar con ellos, se preocupan del tema
de que dicen que no, que edad biológica ni cronológica, todos tienen 60 años y ya está, y que no sé qué. Y el que dice, el que hablaba de esa manera toda fastidiada, es una persona que, bueno, estaba al frente de una organización de personas mayores, ¿no es cierto? Entonces él veía como algo complicado y que podría incluso ser perjudicial el reconocer la diversidad, la heterogeneidad, las diferencias tan marcadas de todas las personas, y que incluso tú decir, por ejemplo, que alguna persona mayor que tiene 60, 61 años no ha entrado a la vejez. O sea, si tú dices que no ha entrado a la vejez, te va a saltar a uno al cuello, va a decir, no, cuidado con los derechos de las personas mayores. ¿Te das cuenta lo que te quiero decir? ¿No? Pero en realidad son cosas diferentes que no tienen por qué mezclarse. El tema de los derechos, primeramente, todo ser humano tiene derechos, primeramente. Ahora empecemos por ahí, ¿no es cierto? Y si se han puesto algunas consideraciones especiales por las personas mayores, es porque han considerado que en este grupo etario hay una mucho mayor vulnerabilidad en relación a los grupos de edad anteriores. Entonces, a este se le ha dado una condición especial, ¿no? Que a mejor idea que tiene el ministerio es ponerle vulnerable, pues. Pero de todas maneras, hay que considerar que si alguien te pregunta a ti y te va a decir, pero ¿qué tienen en común las personas mayores? O sea, te van a decir, bueno, que tienen en común que tienen 60 para más. Voy a decir así de frente. Lo que tienen en común es que tienen más de 60 años. ¿Por qué? Porque yo conozco a un señor que es rockero, el otro que tiene más edad, le gusta la sonada matancera y los boleros. Es decir, vas a encontrar personas con muchos gustos diferentes, de diferentes generaciones, niveles educacionales, unos más altos, otros más bajos, gente que es bien líder, adelante, y otros que son los quedados también, los que no dicen nada, están calladitos en las reuniones, hay de todo. Entonces, así. Mira, todo esto que tú mencionas, aparte de ser, digamos, edadista, sí. También es una forma, ¿no? Sí. Como de estereotipar a las personas. Esos estereotipos se están creando mediante los constructos sociales, ¿no? Del envejecimiento, de la vejez y de la persona mayor, que siempre con un enfoque negativo. Eso es esto. Por lo tanto, aquí juega un gran rol los medios de comunicación, ¿no? De comunicación, nosotros los profesionales también que trabajamos en esto, las mismas personas mayores, ¿no? Evitemos entonces estereotipar a las personas. Y a las autoridades deben de dejar de homogenizar, porque ellos homogeneizan. Sí, pues, eso es lo que pasa. Sí. Todas las personas mayores por igual. Todas son enojonas, todas son inútiles, todos son enfermos. Sí. Es una gran equivocación que ellos están cometiendo. Y aparte de eso, cometen también la otra falta, ¿no? Algo incorrecto al infantilizarlos. Claro. Cuando dicen nuestros abuelitos, nuestros adultos, nuestras adultas mayores. Nuestros, ¿no? Que son como su propiedad. Ay, que están identificando de una manera equivocada a esa población etaria, ¿no? Entonces, todo esto va a crear un gran sesgo, ¿no? Dentro de lo que es el rol social de la persona mayor, dentro de la misma persona mayor, en cómo me miran y lo que yo internalizo de lo que escucho, de las imágenes que veo, de las noticias que también dan, los informes que me llegan, o cómo me traten, eso se va a internalizar en mí y de acuerdo a eso yo voy a sentirme, de acuerdo a eso yo voy a actuar o va a ser mi conducta, mi comportamiento. Y si en esto ocurre de que yo como persona mayor solo escucho cosas negativas, pues esa cuestión negativa va a tener en mí mucha fuerza y así me voy a ver, así voy a actuar. Entonces, esas son las cosas que debemos de corregir desde todos los medios de comunicación, desde todos los centros de salud, ¿no? Desde todas las partes en donde nos toque de repente llegar a ellos, llegar no solamente sino a los jóvenes, ¿no? Entonces, siempre enfocando en que ese proceso de envejecimiento, esa etapa de vejez,
no es tan dura, no es tan mala, si ya nos vamos preparando, ¿no? Si tomamos conciencia de autocuidarme, si tomo conciencia de saber y conocer mis derechos para hacerme respetar en cualquier sitio donde yo me encuentre, ¿no? Conocer cuál es mi ley, ¿no? Que me protege. ¿Cuál es la ley por medio del cual el Estado también tiene la obligación de protegerme? Mi familia, la misma sociedad. Entonces es importante esto para que las personas, al tomar conciencia, ¿no? Y la misma sociedad al sensibilizarse, demos otro tipo de trato a la persona mayor, ¿no? Mostremos ese respeto que nos merecemos cada persona. Claro, pues. Desde que estamos en bien hasta que seamos adultos mayores, hasta cuando de repente, hasta cuando estemos bajo tierra, ¿no? Cuando se refieren a nosotros, aquí está enterrado el Señor, por decir. Claro, no el viejito, sino el Señor, como dicen en algunos sitios. Cualquier otro apelativo discriminante Claro. o insultador, ¿no? Entonces, Claro. Respeto se debe mantenerse a la persona mayor siempre, ¿no? Y, por ejemplo, hay que dejar también de hacer ver que las personas jóvenes son los invencibles, ¿no? La persona joven es el más fuerte, el que sabe más, bueno, ya como está con la modernidad, ahorita ya pues las personas mayores ya están en desuso, ¿no? Eso también, eso también sesga, eso también separa, y hace sentir a la persona mayor también discriminada, hace sentir a la persona mayor que también ya no va a aprender, y no es cierto. Si la familia se concientiza, se sensibiliza, va a ser parte también de ese aprendizaje, va a ser parte de que esa persona mayor continúe dentro de su rol social, continúe dentro de su rol familiar como papá. El hecho de que de repente ahora ya no provea en el mismo porcentaje de cuando eran ellos, los hijos pequeños, su rol de padre va a continuar. Y por más que mi papá de repente cae de una manera ya totalmente dependiente, semi-independiente, o va a depender aún siendo sano de mí, no significa que yo me voy a volver su mamá o su papá. No, el rol no se cambia, el rol permanece, se mantiene. Yo voy a seguir claro que sí. siendo el hijo. Claro. Lo quieren convertir en hijo, ¿no? No he visto esas frases que dicen que ¿cómo es eso de que soy el padre, que el padre como el hijo se convierte en padre? No sé, ¿has visto algún tipo de publicaciones de esa? Seguramente Judy también. Al tener ese pensamiento equivocado, entonces ya va a incurrir en violencia prácticamente contra la persona mayor. Claro, ese es el tipo de violencia porque no estás faltando respeto, simplemente. Para terminar en esta parte, Luigi, entonces lo que debemos decir es que las palabras sí importan. Claro, eso. Tienen gran poder. Sí importan. Las imágenes, las informaciones, las noticias que llegan a cada una de las personas, sean niños, jóvenes o adultos, tienen poder, sí importan, y por lo tanto deben ser, digamos, las palabras adecuadas, las palabras con respeto, las palabras correctas cuando nos dirigimos a cualquier persona de cualquier edad, ¿no? Así es, así como tiene que ser. Pues, justamente para completar lo que yo quería expresar era justamente, tú también, claro, ya me has complementado también bastante, pero lo que yo quería decir también es que sí, efectivamente, me preocupa, ahorita me preocupa ver que estas manifestaciones o expresiones edadistas se estén dando sobre todo en gran parte de profesionales. O sea, eso es algo que es preocupante y cuando uno resalta la necesidad justamente de mejorar la comunicación, la comunicación a mí no me interesa, yo quiero ver otras cosas de intervención. Ahora, el tema, mira, yo veo la intervención gerontológica como una estructura, ¿no es cierto? Y dentro de esa estructura, el lenguaje cumple un rol muy importante. El elemento comunicador, el lenguaje es muy importante. Entonces no puede decir como una vez, hace poquito, escribieron por ahí y dijeron, ay, no importa, pues si yo trabajo bien, ya eso de los términos ya se resignifica. O sea, lo que pasa es que nos estamos acostumbrando a cosas negativas. ¿Sabes cuál es el tema nuevo ahora?
como yo tengo mi costumbre de decir tal o cual forma en relación a las personas mayores, entonces resulta que ahora estoy inventando una solución, que es, vamos a resignificar esas palabras tan bonitas como viejo y anciano, vamos a resignificarlas. ¿Por qué? Entonces esto de la resignificación es simplemente una estrategia para seguir hablando como le dé la gana. Eso es punto. Y entonces comenzamos ya a alejarnos de una postura que es realmente profesional. En una postura profesional no es cuestión de que a mí me da la gana, que a mí me parece, que me gusta. No, las cosas se tienen que hacer con un previo análisis, estudio, reflexión. ¿Estas palabras son correctas? No. Si esas palabras son de otras épocas, donde las personas mayores eran muy diferentes a lo que es ahora, no hay razón para regresar otra vez a lo mismo. ¿Sí o no? Claro, pues, ya, entonces vamos a volver a la misma cosa. Entonces yo creo que lo que estas personas manifiestan a través de sus, de lo que comunican, de lo que expresan, porque esto yo siempre tomo en cuenta esto, pero les voy a decir algo, ¿eh? La Central Informativa no está compartiendo esas publicaciones. Tú sabes muy bien que yo comparto un montón de publicaciones en la red, en el Facebook, yo comparto montones de publicaciones, pero yo solamente comparto las que yo veo correctas. Si yo veo ese tipo de lenguaje y ese tipo de cosas, no lo comparto sencillamente. Y si alguien me solicita publicar en el grupo de la central algo que también esté mal, rechazada, no va a entrar esa publicación. Eso ya está bastante claro. Nosotros tenemos que ser tenemos que dar el ejemplo, pues, ¿no? Nosotros estamos hablando. Trabajo también desde dentro de los hogares también, porque Claro. muchas veces el periodismo se inicia justo ahí. Sí, en pues. cómo los padres tratan a los abuelos y los niños lo ven, lo aprenden y lo replican después en esos padres que antes eran jóvenes y que ahora ya están envejecidos. Entonces hay que tener mucho cuidado desde el hogar, concientizar, educar a los niños con esa cultura de envejecimiento positiva, ¿no? De amor, de afecto. Por eso dicen, entonces hay que ir sembrando para tener una buena cosecha más adelante. Así Porque es. todos vamos a ir. A ver, le vamos a dar el pase ahorita a Judith y después a Raiza, ¿ya? Judith, Perfecto. adelante. Gracias, Luigi. Fíjate que algo que dijo Elda ahorita es muy importante. Decía que todos esos estereotipos y todos esos falsos conceptos que se llegan a tener, prejuicios incluso, se van internalizando en la persona. Y efectivamente, por eso es que muchas personas llegan o no quieren llegar a la vejez, porque tienen miedo de envejecer, porque traen internalizado esos estereotipos y esas falsas ideas. Y peor aún, entre ellos mismos, entre personas adultas mayores, se tratan mal, se juzgan mucho, se critican, lejos de apoyarse, lejos de entenderse, lejos de hacer comunidades, que es algo que les ayudaría mucho, se están atacando, se están minimizando, se están desvalorizando, y no debería de ser, pero eso no es más que el resultado de este miedo, ¿no? Que incluso existe la palabra, esta gerontofobia que existe. Y eso no es también más que el resultado de falsos conceptos, de criterios cerrados, de estereotipos, de prejuicios. Entonces tenemos que trabajar mucho, como decía Elda, hay que verlo desde los hogares, hay que verlo desde nuestras comunidades para ir trabajando sobre ello y que esto se pueda hacer diferente. Escuelas. Exactamente, en todos lados, porque tenemos que quitar esas ideas erróneas de lo que es la vejez y las personas adultas mayores. Por otro lado, es bien importante, hoy en día yo veo que la ortografía pareciera que no importa, que la redacción pareciera que no importa, que digamos que las buenas prácticas parecieran que no importan. O sea, si mi resultado es positivo, como lo haya hecho, aunque lo haya hecho con los pies,
no importa, mi resultado fue bueno. No se vale. Yo sí, creo sí. que como profesionales debemos de hacer que todo sea bueno. Sí, todo sí, el sí, sí. proceso, todo mi Perfecto. proceso sea Sí, bueno. Desde, Si te desde lo que equivocaste, digo, desde lo claro. que escribo, desde lo que pienso, tiene que ser correcto. Siento Para que también. mi resultado sea correcto, pero con fundamentos. La Claro. realidad es que yo estoy en favor, desde luego, de las redes de comunicación. Estos medios modernos han agilizado muchas Pero cosas. Pero hay que usarlo bien. Exactamente, pero hay que usarlo correctamente. Claro. Ahora pareciera que escribas como escribas, el mensaje llegó. Así es de que no, eso no, ya la ortografía y lo demás no tiene Sí. importancia. Y No no le se interesa. vale. Porque tenías un ejemplo hace rato, el ejemplo de los Sí. mensajes, ¿no? De todas las personas mayores se caen, ¿o no? Sí, O sí, algunas sí. personas mayores se caen. ¿Qué diferencia hay entre una palabra y otra? Y me vino a la mente algo, fíjate. Piden ahora, la Organización de las Naciones Unidas pide que algunos países tengan ciudades amigas de personas adultas mayores, ¿no? Algunas que tengan ciertas características específicas para personas adultas mayores. Y yo digo, ¿y por qué nada más para ellos? Si también hay discapacitados que sufren a veces con las malas banquetas, con las malas avenidas, con falta de muchas cosas que les ayuden o que les Exacto. faciliten. Yo tuve un accidente hace algunos años y anduve 3 meses con muletas y no sabes qué terrible es andar en la Ciudad de México en la calle. Es terrible. Y se enorgullecían en aquel entonces porque ya había rampas para discapacitados, pero las banquetas con hoyos, con desniveles, no, terribles, coches subidos a las banquetas, y tú decías, eso no es posible. Y entonces, ¿por qué tienen que ser ciudades amigas con las personas adultas mayores si lo necesitamos todos? Si no son los únicos que de pronto necesitan una buena rampa, una buena banqueta, unos buenos dispositivos. Entonces tenemos que cambiar esa idea que son los únicos que necesitan. Somos muchos los que necesitamos y muchas veces ellos son los que menos lo necesitan. Entonces todo eso tenemos que irlo cambiando. Tenemos que cambiar la idea y el concepto, como decía Luigi, de muchas cosas. Realmente de muchas cosas que queremos hacer, como decía Luigi, con una falsa idea, ¿no? O sea, a lo mejor la intención por ahí no es tan mala, pero termina siendo mala porque Claro. hay una falsa información, porque hay una falsa educación. Entonces, debemos de cambiar todo eso. Debemos de educarnos y de educar a los demás para que cambiemos esos criterios y esos estereotipos tan terribles. Gracias, Luigi. Gracias a ti. Así es. Adelante, Raiza. Raiza, ¿no quieres comentar? ¿Cómo no? Sí, claro que sí. Claro que No, sí, está eso. interesantísima el tema y las disertaciones que han dado ustedes anteriormente, sus opiniones. Claro, hay mucho que decir de que ya nos hemos internalizado. Ustedes dos tocaron el tema de la internalización y yo creo que sí, que le tenemos que dar bastante espacio a este tema de la internalización. Vieran que es increíble cómo ya lo tenemos tan grabado en nuestro chip mental, que ya es increíble que cuando alguien hace una broma de mal gusto referente a las personas mayores, inmediatamente viene el miedo y tú ya no quieres ser parte. Entonces tú te aterrorizas y callas o hasta formas parte de esto. ¿Por qué? Porque el 99% de la población tiene tal temor, tiene tan internalizado, no es que ser persona mayor es ser persona enferma, es una persona aislada, es una persona ya no tiene las habilidades, ay, qué feo, no me van a ver las arrugas, ya se me están haciendo acá, tal y cual, y todos ya lo tenemos tan internalizado que cuesta. Y ahí viene la base de muchos equívocos, de muchas
formas incorrectas de tratar a las personas, de tener esta gerontofobia de la que ustedes también ya han hablado, viene de esto, de que está internalizado, ya es un miedo interno. No vayan a darse cuenta que yo ya llegué a tal edad. Oye, no, cumplo 40 el sábado. Jesús bendito, no. ¿Y cómo va a ser eso? Cumplo 50, imagínate, o 60 y más, imagínate, no, yo no soy de eso. Que la gente te diga de pronto a nosotras las mujeres, no, es que ya tienes 35 la menopausia. O sea, ¿por qué? Porque el miedo está tan internalizado que las personas ya actuamos en base a esto. Ya es una realidad, lamentablemente, y es contra lo que estamos luchando, contra el miedo, contra la ignorancia. Lo que tú dices de la, sí, lo que tú dices de la, estabas comentando de las ciudades amigas de las personas mayores. Tienes toda la razón. Yo creo que no he visitado ningún otro país, pero igual, tú lo dijiste de México, pues igual lo hubieras dicho de aquí, de la capital de Guatemala, porque realmente las calles están horribles, todo está terrible y es inhabitable para nadie, para ninguno. Las mamás que van con sus cochecitos, con sus carritos de bebé, empujándolos, las personas que están embarazadas, alguien se cayó, un niño tuvo un accidente, etcétera. Entonces es terrible, de verdad, realmente es terrible. Entonces sí, tenemos que seguir luchando contra todo esto. Bueno, ese es mi comentario referente al tema que teníamos y lamento decirles que tengo que retirarme porque me surgió una emergencia de última hora. No te preocupes, Raiza, tú siempre participas. Ha sido un placer y veo el permiso, lo veo a ustedes. No te preocupes. Gracias. Claro que sí, no hay problema. Sí, ahora justamente lo que ha dicho Raiza tiene mucho que ver precisamente cómo los prejuicios, o sea, los tabúes a veces que implica la sociedad, llegan a tal extremo que producen temores, o sea, que crean temores reales. O sea, no se trata de, claro, pueden ser, digamos, o sea, algo que no debería ser, uno podría decir, infundado, ¿no? Temores infundados, pero de todas maneras obran sobre la persona, dañan a la persona, a la seguridad, a la estabilidad de una persona. Si yo voy a estar pensando todo negativo respecto al futuro, a lo que viene, obviamente eso también me va a hacer daño, no para el futuro, sino ahorita mismo me va a dañar. Claro, desde ya. Entonces, toda esta carga que tenemos de prejuicios nos produce todo ese daño. Pero como digo yo, a la otra cara de... No podríamos decirle otra cara de la moneda, pero sí hablar un poquito de lo que se está haciendo ahora también significa hablar de la idealización, ¿no? O sea, hay la idealización, por ejemplo, de las personas mayores, también hay, ¿no? Pero yo cuando veo este tema de la idealización, tiene lógicamente uno puede decir que tiene buenas intenciones, ¿no? Puede decir, que sí, tiene buenas intenciones porque quiere limpiar la imagen de las personas mayores que la han enlodado, que la han puesto. Pero, sin embargo, yo creo que tenemos que ser muy prudentes en todo lo que nosotros decimos. Y yo creo que debemos basarnos en las cosas. El hecho de que nosotros nos basemos en las cosas reales no significa que vamos a buscar lo peor, ¿no es cierto? Porque en este mundo hay de todo. Hay cosas atroces, terribles, y hay cosas maravillosas. Entonces, pero no todo es maravilloso. Entonces, como comunicador, uno tiene que darse cuenta de que si bien uno va a promover, ¿no? Uno va a promover el envejecimiento activo, saludable, las buenas costumbres, el respeto, todo lo positivo, pero existe el lado oscuro, ¿no es cierto? Ahora, a ese lado oscuro no lo vamos a combatir también si no lo enfocamos también, si no le damos luz, o sea, mejor dicho, hay que descubrirlo, hay que destaparlo.
O sea, yo no, porque si yo comienzo a idealizar, lo que estoy haciendo es ponerme una venda yo en los ojos, no estoy viendo la realidad, tampoco no es tampoco lo correcto. Entonces, nosotros debemos comprender, por ejemplo, este fenómeno de crecimiento de las personas mayores, que es real, totalmente comprobado a nivel mundial. Estamos viendo cómo las personas mayores ya dominan la tecnología, tienen su canal de YouTube, tienen de TikTok, todo. Entonces, pero no, ese es el lado positivo de las cosas, pero todavía persiste la violencia, persiste la vulneración de derechos. Entonces, esa realidad no la podemos tapar. Y también la pobreza, que en algunos casos puede ser extrema pobreza, que genera una vulnerabilidad de tipo social, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Además, lo social le va a traer también los problemas de salud, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, la idea sería que nosotros debemos ser personas que promovamos lo mejor, pero sin querer ocultar lo que está mal. Es decir, nuestra actitud debe ser positiva en ese sentido. Promover lo mejor, pero denunciando aquello que está mal. Esa es nuestra actitud, lo que debemos tener nosotros. Pero si nosotros vamos a estar idealizando nada más, yo creo que estamos dando una información sesgada de la realidad. Eso tampoco es correcto. No deberíamos tampoco ser así. No debemos tapar las cosas que están mal, las cosas atroces que ocurren. Las malas noticias lamentablemente tienen que darse, así como las buenas. Yo particularmente en la central, por suerte, yo puedo decir que hay muchas, las buenas noticias son más, felizmente, pero si hay una mala también tengo que decirla. Por ejemplo, si hay una denuncia donde están maltratando a personas mayores que los han agredido, que los han robado, también lo voy a poner. ¿Por qué? Porque hay que también alertar a las autoridades y a todo para que pongan mayor interés, mayor en esa situación, ¿no es cierto? Entonces vamos a estar de acuerdo entonces en que nuestra actitud va a ser promotora, y una actitud promotora también tiene que ser previsora, ¿no es cierto? Una actitud promotora también es previsora, y por lo tanto, la actitud promotora significa también hablar de cómo debemos cuidarnos, y cuando debemos cuidarnos, estoy hablando del autocuidado en total, en general, ¿no es cierto? Por ejemplo, el autocuidado que debe tener no solamente la persona mayor, sino que tenerlo el joven y todas las personas del mundo, en todo sentido de la palabra, en la salud, y también de que no te vayan a asaltar, de que no vayas a tener un accidente, en fin, ¿no? Tenemos que tener también una cultura de autocuidado, y esa cultura de autocuidado justamente nos va a ayudar muchísimo para poder tener un envejecimiento más saludable, lógico, ¿no? Entonces, por eso es cuando yo veo esas cosas, esas publicaciones, que son ya demasiado, o sea, se nota ya que ya son demasiado idealizantes, tampoco no lo veo bien. O sea, nosotros tenemos que tener una actitud positiva, obviamente, como la que Elda lo ha manifestado muy bien también, y Judith también lo ha manifestado muy bien, pero no hay que tapar tampoco las cosas que están mal, hay que denunciarlo, hay que decir, mira, esto también está ocurriendo todavía, y no debería ocurrir, ¿no es cierto? Y no debería ocurrir, porque si yo agarro, y mi medio de comunicación solamente va a dar noticias buenas nada más, anuncios bonitos, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy incumpliendo el rol que yo puedo cumplir como un promotor, un comunicador, y un promotor debe ser capaz también de prevenir, de llamar la atención de las cosas malas para que estas no ocurran. Eso tenemos que hacerlo. Entonces, cuando hablamos de personas mayores, estamos hablando de diversidad, ¿no? De diferentes formas de ser, diferentes formas de entonces, y estamos hablando ante todo, yo siempre voy a considerar ante todo lo que estamos hablando de personas. Y ¿por qué lo digo esto de que ante todo personas? ¿Sabe por qué lo estoy diciendo? Más que nada porque yo siempre me aboco al tema de que yo no lo veo tanto por el hecho de las etapas de la vida, yo lo veo más por el hecho de
del proceso de envejecimiento de toda la vida. O sea, yo lo veo más en ese sentido. Entonces, porque lo que pasa es que estos términos de vejez o adultez mayor están muy relacionados con la edad. Acá al menos lo han relacionado con políticas públicas y edad cronológica, y esas cosas no son muy exactas, pero puede que se aproximen un poco, pero no son exactas, no son algo valedero científicamente comprobado. Y te vas a dar cuenta también, cuando vamos a hablar de envejecimiento, también cuántas formas de expresar el envejecimiento existen. Es increíble. Ahora, también a un doctor decía que eso de que el envejecimiento, como es algo natural y por lo tanto irreversible, entonces deberíamos dejar de preocuparnos de ese tema y enfocarnos solamente en el aspecto social. No estoy de acuerdo de todas maneras, porque yo pienso que todos los beneficios que puedan venir, que vengan de donde vengan, del área social, psicológica, biológica y de todo. Si el ser humano puede vivir más y mejor, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No es cierto? Entonces también hay que escuchar a los biólogos, lo que nos tienen que decir, ¿no? Entonces ya sabemos que ese concepto de enfermedades de la vejez también es un concepto erróneo, porque en realidad el proceso de envejecimiento, lo dice la Organización Mundial de la Salud, tiene lo que se llama daños moleculares, ¿no es cierto? Y esto genera también la posibilidad de enfermar. Ojo. Y eso es un tema que también tenemos que revisar más adelante. Tal vez cuando veamos el tema de crecimiento y envejecimiento, que ese tema va a estar buenísimo también, ¿eh? En la próxima semana, sí. Bueno, entonces le voy a dar la última intervención ya para Elda, porque ya quedan 20 minutos. Sí, tenemos un máximo de 20 minutos. Porque así hemos quedado, ya Luz si ya Luz no viene ya no se puede, pues, porque ya, ¿qué se va a hacer? Adelante, Elda, tu comentario final. A ver, también quisiera dirigirme a las personas mayores, ¿no? Claro. Piensan que he llegado a los 60, a los 70, a pesar de haber cumplido con mi rol de padre, de familia, haber educado a mis hijos, creo que ya ahora que me he jubilado, voy a dedicarme totalmente a mi familia, otra vez a mi familia, ¿no? Entonces, esa idea también hay que quitarnos también. Más bien hay que pensar que en este momento después de la jubilación ya es para mí. ¿No? Segundo soy yo, tercero soy yo. Entonces, la persona mayor, más bien, en vez de abandonar sus ideales, en vez de abandonar ese desarrollo, ese crecimiento personal que dejó por dedicarse a la familia, lo debe desarrollar ahora, ¿no? Que continúe, que no deje de soñar, que no deje de proyectarse, que siga siempre pensando que este tiempo es para él, solamente para él o para ella, ¿no? En cuanto al lenguaje, siempre tengamos en cuenta para todos, ¿no? Para todos nosotros, de que el lenguaje muchas veces puede ser humillante, muchas veces puede ser desempoderador, puede ser también amedrentador y también puede dañar a las personas. Por lo tanto, nuestro lenguaje procuremos, ¿no? En lo posible que sea respetuoso, que sea empático, que sea cálido, que sea acogedor, ¿no? Para que nuestro lenguaje, nuestra habla, nuestra comunicación, ¿no? Sea más bien empoderador de la persona mayor. Y no solamente de la persona mayor, que vienen desde ya desde su juventud, sepan que voy a llegar ahí y yo ahí también voy a tener respeto. No por el hecho de que ya paso a tener canas, arrugas o los 60 años, significa que me va a faltar el respeto o que voy a ser un ciudadano de última categoría. No, sino yo ya vengo con la idea de que sí voy a llegar a mi vejez siendo un ser humano respetado, amado, con afecto, ¿no? Y que
todo esto me va a servir para llegar a mi vejez con calidad de vida, ¿no? Que es lo que todos queremos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestro lenguaje, ¿ya? Las palabras sí importan, las palabras sí Claro que sí. Eso siempre digo yo. empoderan. Perfecto. A ver, su último comentario de Judith. Sí. Gracias, Luigi. Pues sí, como dice Elba, las palabras importan mucho y dejan una huella muy profunda. Si estas son negativas, nos van a lastimar, pero si son positivas, nos van a ayudar. Y creo que como gerontólogos debemos de motivar a seguir adelante, a seguir levantando a la voz y seguir diciendo, aquí estamos, esto somos, esto queremos y merecemos respeto. Pero sobre todo, no debemos de olvidar que las personas mayores, como dice Luigi, ante todo, son personas, son seres humanos y como tal debemos de tratarlos. Eso es lo más importante. Nunca debemos de olvidarnos de que todos somos seres humanos y tenemos nuestros derechos, nuestras obligaciones y debemos nosotros como gerontólogos dignificar esos derechos, esas obligaciones y a esos seres humanos. Sigamos aprendiendo, sigamos compartiendo para que esto se vaya extendiendo y cada día seamos más los que luchemos por cambiar estos falsos conceptos y les demos el lugar que se merecen. Muchas gracias, Luigi, muchas gracias a todos. Gracias, Judith, gracias. No, y sí, bueno, en la parte final, bueno, hay un tema muy importante que tiene que ver justamente con a veces la necesidad de replantearse muchas cosas, de reconceptualizar incluso. Pero ojo, reconceptualizar no es desnaturalizar, como ya lo había dicho yo la vez pasada de una manera graciosa, porque refiriéndome a una publicación que confundía los conceptos de longevidad y de calidad de vida, ¿no? Decir que longevidad no es vivir más, por más que diga que es la nueva o la igualito, no podías decir eso. Claro, seguramente se equivocó, no sé, pero ya a veces cuando yo veo publicaciones que se repiten un montón, yo ya no pienso que son errores. Yo pienso que esa es su verdad de esa persona, es decir, es lo que la persona nos quiere comunicar de verdad. O sea, yo no voy a pensar, este señor, este doctor, es una persona que sabe mucho y entonces quiere decir que se ha equivocado. No se ha equivocado, no ha corregido ese cartel, el cartel sigue saliendo, entonces quiere decir que eso es lo que piensa. Entonces, y ese es un tema que a todos nos debería preocupar, es ver cómo algunas personas siguen sustentando lo insustentable, o sea, siguen buscando la forma de poder seguir en sus costumbres o incluso en las malas costumbres, ¿no? De alguna manera trasuntar, porque el lenguaje, ojo, el lenguaje coloquial en sí no es malo, por supuesto que no, ese es el lenguaje de la amistad y de todo, no confundamos las cosas, pero tiene su lugar. El lenguaje coloquial tiene su lugar, el lugar donde tiene que estar. Pero si tú estás desarrollando, estás trabajando en un ámbito profesional, tú no puedes estar diciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, el lenguaje coloquial puede ser utilizado, por ejemplo, cuando quieres decir, contar una anécdota, por ejemplo, una anécdota que de repente te quiere graficar algo de una manera llamativa para el público, ¿no? Entonces, en ese momento tú vas a decirlo de una manera entretenida, divertida, para llamar la atención de un tema que tú estás graficando en ese momento. Entonces, ahí sí es válido, por ejemplo, utilizar el lenguaje coloquial. Pero lo que no puedes hacer es utilizar términos coloquiales donde deberían estar los técnicos y los científicos. Eso es lo que no. Ahí está el punto. ¿Te das cuenta? Ahí está el punto, Edna. Esa es la diferencia. Si tú vas a usar el término, o sea, si tú vas a usar un término coloquial en lugar del que debería ser el correcto, ahí estás mal. Pero si tú
has definido bien las cosas, si quieres contar una anécdota divertida dentro de tu exposición, no tiene nada de malo. Es igual que los modismos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es un modismo? ¿Cuál es un ejemplo de modismo? Un santiamén, ¿no? En un santiamén. ¿Qué significa un santiamén? Ahorita, ¿no? En un ratito, al instante, al instante. Entonces, los modismos en sí tampoco son problema para el profesional, pero todo puede ser utilizado en el momento preciso y en el momento adecuado para matizar la reunión, ¿no es cierto? Hacerla más simpática la reunión, pero cuando tienes que ser preciso, nunca vas a decir para las personas mayores, viejitos, no vas a decir, oye, viejos, esto no vas a decir eso porque nosotros somos profesionales y tenemos que respetar además a las personas mayores. El hecho de que, lo que sí me ha pasado, Elda, es por ejemplo, que hay una persona que tiene su taller, todo. Él dice, no, a mí no me importa que me digan viejito, que me digan abuelito, a mí no me interesa. Yo igual estoy feliz, dice. Bueno, mira, acá hay un problemita, ¿no? Está bien, él puede ser como él quiera ser, pero el problema es de que tú no puedes eso extenderlo a las demás personas. Y además, yo no podría jamás decirle a una persona un término impropio, porque primeramente, ¿dónde está el respeto a la persona? Así la persona tenga autoestima baja, como a veces ocurre con algunas personas mayores, ¿no? Yo no tengo por qué aprovecharme de eso y decirle como yo quiero. ¿No te parece, Enda? Lo lógico. Claro. Precisamente aquí también lo que va a venir a tallar es la autonomía. Tú dices, el Claro. señor, bueno, permite que le llamen viejito, que a él le da igual. Eso Sí. es su autonomía, es su derecho, ¿no? Claro. Él a recibir el término que desea a como se dirijan a él. Claro, pero no te ha hecho a ti. A eso me refiero. Claro. Que no le pongan respeto, perfecto. Pero eso no quiere decir, como dices tú, para digamos, hacer uso en todas las personas, porque precisamente si nosotros nos vemos que la autonomía de otras personas va a ser diferente, la mirada de otras personas va a ser diferente, claro. Nuestro envejecimiento va a ser diferente. De repente a ellos no les va a gustar que le digan viejito o abuelito porque yo no soy tu abuelo, o bueno, no me gusta ese término que yo soy persona mayor, o yo soy el señor o la señora fulana de tal. Entonces, la autonomía que tenga cada persona, como decida, ¿no? Que quiera hacer, lo va a aceptar o lo va a rechazar. Entonces, digamos que aquí va a primar eso, ¿no? Persona que tiene su autonomía propia y el concepto que tiene también de su propio envejecimiento, el concepto que tiene de la vejez propia en sí mismo, ¿no? ¿Cuál es el concepto que tiene? Eso es muy importante. Sí, eso es lo que te acabas de decir. Si tú tienes un buen concepto de tu propio envejecimiento, de tu propia vejez, o del hecho, o simplemente del concepto en general del envejecimiento, la vejez, no vas a estar con esa gerontofobia como la que también habló Judith. Entonces, sí, ahí la cosa está bien. Pero como yo te decía la vez pasada, muchas publicaciones todavía de doctores están saliendo por las redes, y veo muchísimas que están bien edadistas, bastante edadistas. Entonces, ya pasemos, ¿sabes qué? Pasemos a un lenguaje específico, ¿no? Es, por ejemplo, si tú me quieres decir algo a mí con respecto a algo que es muy interesante para las personas mayores que tienen discapacidad, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces tú me dices, Luis, mira, se ha generado un nuevo producto o algo interesante que beneficia a las personas mayores con discapacidad, ¿no es cierto? Correcto. Discapacidad física, no sé. Pero la cosa es que tú me estás dando una información muy específica, ¿te das cuenta? No me estás diciendo,
que beneficia a las personas mayores. No, está diciendo a personas mayores con discapacidad. Eso es lo correcto. Porque si yo voy a ofrecer algo que en realidad no es necesario para las personas mayores que están sanas, que están autovalentes, entonces prácticamente yo estoy siendo edadista, inconscientemente edadista, ¿no? Por no haberme expresado de la manera correcta. Entonces, si yo tengo un grupo de personas de mayores con el cual trabajo, por ejemplo, que tienen deterioro cognitivo, yo digo, a las personas mayores con deterioro cognitivo les beneficia este producto, esto que ha salido acá, esta nueva técnica, ya, perfecto. Ahí tú no estás siendo edadista. Pero si tú dices que ese producto que es para el deterioro cognitivo es bueno para las personas mayores, ahí sí estás siendo edadista. ¿Por qué? Porque estás generando. Claro, pues está diciéndole a todas las personas mayores que tienen deterioro cognitivo. Es así como tú decías, han salido, por ejemplo, celulares para las personas mayores. Entonces, porque no todas las personas mayores vamos a usar ese celular. No necesitan, muchos no necesitan. Sí, pues, casi todos no necesitan de repente. Por supuesto, ya depende todo eso ya pues de las deficiencias que puede tener cada persona mayor para su uso, ¿no? Y si es una persona sana, de repente con una buena visión, pues que va a seguir usando su celular. Claro. ¿No? Ahora, bueno, ahora sí ya vamos a dar los mensajes ya previos antes del cierre. Primeramente agradecerte bastante, Elda, y también, bueno, ya no está Judith porque tuvo que irse, pero ya sí me mandó sus saludos, su agradecimiento por estar y todo. Bueno, el día lunes todavía no tenemos información, pero el martes sí, el programa gerontológico va a estar bien interesante, Elda, de repente deberías estar ahí. Ese día vamos a hacer un conversatorio, vamos a hablar sobre los temas polémicos, ¿ah? Como por ejemplo, el amor en las parejas disparejas, es decir, con amplias diferencias de edad. Vamos a hablar sobre la posmenopausia, ¿no? Y la andropausia, ¿no? Bueno, he estado investigando sobre el tema de la andropausia. ¿Es algo que se da o no se da? La menopausia, en la mujer ocurre en el varón. Lo que ocurre después. Hay muchos prejuicios también en relación a ese tema, así que por eso es bueno abordarlo. Y todo lo que todo lo que se relaciona con eso, porque muchas veces, es que como el tema de la edad biológica y la edad cronológica genera una posibilidad que, por ejemplo, una persona que tenga 20 años de diferencia entre ambos, en realidad, biológicamente, probablemente sean más cercanos, ¿no? De repente no, vamos a poner un ejemplo, de repente el varón o el hombre tiene una edad biológica menor a su edad, una edad a la cronológica, y por lo tanto tiene un aspecto y una manera de ser muy juvenil, está en muy buenas condiciones. Entonces se enamora pues de una chica que tiene 20 años, 25 años menos, y están casi al mismo ritmo. Eso ocurre también, ocurre bastante. Y también hay la cuestión económica, hay de todo, pues hay de todo. En este universo de nuestra vida hay de todo. Entonces vamos a... En realidad, muchos factores que... Hay muchísimo, eso le vamos a llamar multifactorial. Bueno. Hablar sobre el tema. Mucho más ya dedicado al punto, ¿no? El día martes vamos a hacer ese programa, el martes. Ya, ahora sí ya nos despedimos. Gracias. Gracias.